Bueno, buenos días a todos. Gracias por eh, estar aquí en este nuevo diálogo entre filosofía y ciencia, un evento que organiza el Semillero de Investigación Homiomerías, quien está escrito el Grupo de Investigación Homo Sapiens de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. En esta ocasión, nuevamente tenemos como conferencista, panelista, al profesor García Leal. Él es biólogo y filósofo de la ciencia. eh, Ha publicado eh, diversos libros, entre ellos La conjura de los machos, El sexo de las lagartijas y El azar creador. Estos tres publicados por la editorial Tusquets en la colección Metatemas. El profesor Ambrosio García Leal ha investigado en los campos de la teoría de sistemas ecológicos, la termodinámica y la teoría de los sistemas complejos adaptativos. En fin, el profesor García Leal tiene un extenso trabajo e importante trabajo investigativo desde la biología, desde la filosofía de la biología, eh, apoyado en la teoría de la evolución de Darwin sobre la sexualidad tanto humana como en otros animales no humanos. Y bueno, en esta ocasión nos viene a hablar sobre el por qué la sexualidad humana es una paradoja evolutiva. Y bueno, profesor Ambrosio, gracias por estar aquí. Y antes de darle la palabra, quisiera explicar la metodología de este evento. El profesor Ambrosio va a hablar aproximadamente 1 hora, 45 minutos, lo que él considere. Después de que él intervenga, ustedes podrán hacer las preguntas o comentarios que tengan. Muchas gracias por aceptar la invitación, y este evento se hace con el objetivo de divulgar el conocimiento filosófico y científico. Conocimiento filosófico y científico. Bueno, muchas gracias y adelante, profesor. El espacio es suyo. Muy bien, gracias Camilo, gracias a los compañeros de Homiomerías por haberme invitado a esta nueva charla que espero que no os decepcione. Bien, la mayoría de la gente piensa que la biología sexual humana pues no tiene mucho de especial, ¿no? Somos básicamente un mamífero y nuestra biología sexual pues es la de un mamífero típico, ¿no? Pero el caso es que no es así. El caso es que es una biología sexual bastante peculiar y en aspectos que iré comentando a lo largo de la charla, pues bastante contradictoria y paradójica, ¿no? Pero antes de entrar en materia quisiera hacer un comentario sobre esta imagen que he elegido para empezar. Y es que no puede ser más falsa, ¿no? Los homínidos aquí representados son Australopithecus afarensis, que no eran monógamos en absoluto, como sugiere la imagen, y que además tenían un dimorfismo sexual comparable al de los gorilas, no como aquí, que es comparable más al humano, ¿no? Pero bueno, era solo un pequeño apunte de cómo a veces la presentación de los hechos de la biología, de la antropología, pues es un poco engañosa, ¿no? Bien, vamos a empezar con unas cuantas nociones básicas que manejaré a lo largo de toda la charla. Y entonces, quizás sea conveniente definirlas al principio. Primero, la diferencia entre selección natural y selección sexual, ¿no? Darwin distinguió entre selección natural y selección sexual porque él no acababa de entender rasgos como, por ejemplo, la cola del pavo real, ¿no?
En principio se supone que la selección natural selecciona rasgos que tienen una función, tienen una utilidad en términos de supervivencia, ¿no? Rasgos que contribuyen a que los organismos sobrevivan y tengan tiempo de reproducirse de la mejor manera posible. En cambio, una cola como la del pavo real, pues era más bien un impedimento, ¿no? Era un estorbo a la hora de escapar, por ejemplo, de los tigres que viven en el mismo hábitat natural que el pavo, ¿no? Dificulta el vuelo, es un peso muerto. Los colores vivos sirven más para otra cosa, pues para atraer a los predadores, además de a las hembras, ¿no? Entonces él consideró conveniente distinguir entre los rasgos que tienen claramente un valor de supervivencia y otros rasgos cuyo valor de supervivencia no está claro, pero en cambio sí que contribuyen a incrementar el éxito reproductivo. Yo debo decir que nunca he visto la diferencia, o sea, para mí la selección sexual no es más que un aspecto de la selección natural, si consideramos que las parejas sexuales son un recurso tan necesario como puede ser el alimento, pues para reproducirse y dejar descendencia, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, la distinción sería discutible, pero en cualquier caso es útil para examinar según qué rasgos, ¿no? Y la vamos a manejar aquí mucho, porque hay muchos rasgos difíciles de explicar también en la sexualidad humana si no son por selección sexual. Bien. Bueno, otro aspecto importante de toda la discusión que vendrá a continuación es la asimetría fundamental que hay entre machos y hembras. Los machos, en general, también hay excepciones como ocurre siempre en biología, pero bueno, en general producen células reproductoras pequeñas, baratas y en número grande, un número muy grande, los espermatozoides, mientras que las hembras producen células que tienen una carga de reservas, los óvulos o los huevos cuando son más grandes. Son grandes, son caros de producir y por esa misma razón son menos numerosos, ¿no? Esto ha dado lugar a toda una argumentación desde la sociobiología de los 80 hasta hoy día, pues basada en esta asimetría, pues que viene a decir que a los machos les interesa la promiscuidad porque como tienen muchas células sexuales para repartir, pues cuantas más parejas, mejor. Mientras que a las hembras les interesa la monogamia porque de alguna manera la ayuda masculina en la crianza es una forma de empezar a rentabilizar la inversión obligada que hacen ellas en los óvulos en el caso más simple, pero aumentando, por ejemplo, hasta llegar al caso mamífero, pues con el embarazo y la lactancia, ¿no? Entonces, en vista de la inversión parental femenina en general más grande que la masculina, pues una de las tesis clásicas de la sociobiología es que los machos tienden a la promiscuidad, las hembras a la monogamia, y esto se ha trasladado sin más a la especie humana. Luego rebatiré este argumento convenientemente, pero bueno, de momento nos quedaremos con esto. Hay básicamente dos modos de selección sexual que suelen ir unidos, además. Uno es la competencia masculina por los apareamientos, cuando los machos resuelven esta competencia. O sea, como ya he dicho, en principio
a los machos les interesa acaparar cuantas más hembras mejor. El problema es que los machos rivales están interesados en lo mismo, por lo tanto aquí se establece una competencia intensa por los apareamientos, ¿no? Esta competencia puede ser directamente a base de lucha física, lo cual suele conducir a incrementos de tamaño y a dimorfismos sexuales muy acusados. Un caso extremo es el del elefante marino, como se ve aquí en la imagen. Y la otra forma de selección sexual no es una lucha directa entre los machos, sino que depende de la elección de las hembras. Los machos compiten por atraer ellos a cuantas más hembras mejor, ¿no? Y aquí es cuando evolucionan pues, las libreas vistosas, ¿no? Como las de los pavos reales y muchos otros animales. Casi siempre las dos formas de selección sexual van combinadas, ¿no? Y seguramente nuestra especie no es una excepción en este aspecto. Aquí tenemos un muestrario de productos de la selección sexual, algunos un poco estrafalarios. Y he puesto abajo a la derecha el caso de la barba humana, pues que con mucha probabilidad es producto de este mecanismo, ¿no? Pero luego ahondaremos en esta cuestión. Ahora bien, como he dicho, esta regla de que en principio a los machos les interesa acaparar apareamientos, luchar por atraer a cuantas más hembras mejor o por excluir a los rivales, mientras que a las hembras lo que les interesa es elegir a los mejores machos posibles como dadores de genes, ¿no? Les interesa más la calidad genética de la pareja sexual de turno que no la cantidad de parejas, porque en principio el éxito reproductivo de una hembra no depende tanto o mucho menos del número de sus apareamientos como en el caso masculino, ¿no? Sino que depende más de la calidad de sus apareamientos. Pero a veces ocurre que los papeles se invierten y los machos pueden asumir buena parte de la inversión parental o incluso la práctica totalidad. También, en el extremo, son las hembras las que pasan a ser las que atraen a los machos con su aspecto llamativo, con su atractivo sexual físico. Son ellas las que los cortejan y son los machos los que se ocupan de la crianza, ¿no? Esto ocurre en algunas aves, en las jacanas y otras. Y un caso extremo que he representado aquí es el del caballito real, cuyos machos llegan a quedarse embarazados, por así decirlo, ¿no? O sea, aquí es la hembra la que de algún modo penetra al macho, ¿no? Tiene un apéndice por el que inyecta en el abdomen del macho los alevines, perdón, los óvulos, que el macho fecunda en el interior de esa cavidad y ahí se desarrollan hasta que nacen. ¿Por qué lo resalto aquí, esta inversión de roles? Pues porque, como voy a explicar, hasta cierto punto se ha dado cierta inversión de roles en la evolución sexual humana. En la especie humana somos los varones los que más discriminamos a las mujeres, o sea, somos los machos los que más discriminamos a las hembras por su atractivo físico. Esto en general no es propio de machos. Los machos en general se aparean con cualquier hembra mientras sea fecundable. No tienen interés en seleccionar las parejas. Nosotros parece que sí, que hay un atractivo sexual diferencial, ¿no? Unas mujeres nos gustan más que otras como potenciales parejas sexuales, ¿no? Y esto es un hecho altamente no trivial en la evolución sexual de nuestra especie, ¿no? Bien, vamos a entrar en materia ya. Aquí tenemos un esquema del dimorfismo sexual de
los dos animales que más se nos parecen en cuanto a distancia genética, los que están más cercanos a nosotros evolutivamente, que son los bonobos y los chimpancés. Como podéis ver, el dimorfismo sexual de los bonobos es bastante reducido, el de los chimpancés es un poco mayor, comparable al nuestro, el nuestro es un poco mayor, ¿no? Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y cuando leo o escucho a algunos autores decir que el dimorfismo sexual humano pues es apenas significativo, hombre, me llevo las manos a la cabeza porque realmente en cuanto a aspecto sí que somos bastante diferentes, al menos en comparación con el dimorfismo de los chimpancés y bonobos, ¿no? La mayoría de nosotros sería incapaz de diferenciar un macho de una hembra chimpancé del cuello para arriba. Los dos tienen la misma barba, les falta el mismo pelo de la cabeza. Si eres un especialista, pues puedes buscar detalles como quizá un crecimiento algo mayor de los caninos en los machos. Pero claro, son detalles muy, muy sutiles que a un no experto a primera vista se le escapa, ¿no? Para nosotros una hembra de chimpancé tiene la misma cara que un macho de chimpancé. En cambio, en el caso humano, pues hombre, parece que hay una diferencia bastante mayor, ¿no? De entrada, el dimorfismo es algo mayor que el que hay en chimpancés, no tanto en el tamaño físico como en la musculatura, ¿no? La diferencia de musculatura entre machos y hembras es mayor en nuestra especie que la que existe en los chimpancés, ¿no? Esto lo que sugiere es que la selección natural en nuestra especie ha favorecido la pérdida de masa muscular. O sea, la pérdida de masa muscular es una adaptación, no es una carencia, ¿no? Pero ese proceso ha sido mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Los hombres, por decirlo así, no se han podido permitir perder tanta masa muscular como las mujeres y cambiarla, por ejemplo, por tejido adiposo, que es un tejido de reserva muy útil cuando la incertidumbre en la disponibilidad de alimento aumenta, ¿no? Fijaos como antes indiqué, en la barba masculina, ese es un rasgo muy distintivo del dimorfismo sexual humano. Y en esta imagen se ve muy bien, se ve muy claramente otro rasgo igualmente distintivo y que es el que más diferencia las poblaciones masculina y femenina en nuestra especie, más que la estatura, por ejemplo, o que la fuerza física, que es la relación cintura-cadera. La forma de guitarra característica de la hembra humana es algo que no encontramos en otros primates. Y que bueno, se ha especulado porque está ligada a la fecundabilidad, ¿no? Las curvas femeninas comienzan a aparecer poco antes del inicio de la vida fértil femenina, aparecen en la adolescencia y esta relación cintura-cadera se mantiene hasta la menopausia, a partir de la cual comienza a aumentar un poco y se va acercando a la masculina, ¿no? Con lo cual es un indicativo de fecundabilidad, ¿no? Y alguien podría pensar, bueno, que esto es muy especulativo, ¿no? Pero el caso es que hay al menos otra especie cuyas hembras han desarrollado curvas en el abdomen, en las caderas, y por una razón probablemente muy parecida al caso humano, que es los recursos aportados por el sexo masculino, ¿no? Y son moscas, ¿eh? Son moscas depredadoras cuyos machos ofrecen a las hembras presas para facilitar el apareamiento, ¿no?
Y las hembras que tienen óvulos fecundables desarrollan expansiones abdominales que a mí me hicieron mucha gracia la primera vez que la vi, porque me recuerdan a las curvas femeninas humanas, ¿no? Y la razón por la que han evolucionado seguramente es muy parecida. Han evolucionado porque los machos elegían a la hora de compartir sus presas con una hembra fecundable, elegían a las que daban indicios de estar fecundables, de ser portadoras de óvulos maduros, ¿no? Que eran hembras que tenían el abdomen un tanto engrosado por ese contenido de óvulos. A partir de aquí, pues la selección natural ha expandido este rasgo, inicialmente atractivo por una razón clara, una razón de correlación con la fertilidad potencial de la pareja, y al final se ha hecho atractivo por sí mismo, ¿no? Porque buena parte del volumen de estas expansiones está hueca, ¿no? O sea, aquí no hay óvulos, pero siguen ejerciendo su función de atraer a los machos, ¿no? Es posible que en el caso humano ocurriera algo parecido. Pero han ocurrido muchas cosas más a lo largo de la evolución sexual humana que nos alejan de nuestros parientes primates más cercanos. O sea, por muy corta que sea la distancia genética entre chimpancés y humanos, nuestra biología sexual no puede ser más distinta. Y esta es una ilustración que yo creo bastante fehaciente, ¿no? Bueno, para empezar, si os fijáis, en el cuerpo de chimpancés y bonobos, los mensajes sexuales se concentran en la zona genital. El resto del cuerpo prácticamente es irrelevante a efectos de generar excitación sexual en los machos. En el caso humano, en cambio, todo el cuerpo, por así decirlo, se ha convertido en una gran hinchazón rosa, ¿no? De hecho, curiosamente, el único sitio donde la hembra humana sigue conservando algo de pelo es precisamente donde en los chimpancés ha desaparecido, ¿no? En nuestro caso, ese es un indicador de que la persona ya está en condiciones de engendrar descendencia, ¿no? Otro hecho interesante de nuestra sexualidad es que en el caso de los chimpancés el atractivo sexual está directamente correlacionado con el ciclo menstrual. Es función del ciclo menstrual cuando las hinchazones genitales empiezan un par de días antes de la ovulación y desaparecen un par de días después. En los bonobos es algo más, pero no mucho más. Y en total, pues lo que sería el atractivo sexual femenino ligado a la posibilidad de fecundación no dura más de una semana, ¿no? En el caso humano no existe esta correlación entre fecundabilidad y atractivo sexual. El atractivo sexual es permanente y en todo caso no depende del ciclo menstrual, sino que ha pasado a depender del ciclo vital, ¿no? Nos atraen más las mujeres que están en la fase fértil de su ciclo vital que no las que o no han llegado o ya no lo están, ¿no? Tanto las mujeres premenopáusicas como las posmenopáusicas nos resultan menos atractivas que las mujeres en edad fértil, ¿no? Pero esto es permanente, ¿no? Y llama la atención que las hembras humanas, pues en principio pueden o tienen interés en copular, por así decirlo, en cualquier momento del ciclo, a diferencia de las chimpancés.
y los varones nos sentimos atraídos por ellas, ya digo, por unas más que otras, pero en principio nos sentimos atraídos por ellas también en cualquier momento del ciclo menstrual, ¿no? Esta es una diferencia importante. Bien, antes de pasar a esto, es una diferencia importante que probablemente evolucionó también en relación con la compartición de recursos obtenidos por los machos con las hembras, ¿no? Se sabe que en los chimpancés que cazan poco, pero cazan algo, y cuando cazan, lo que se sabe es que comparten la carne preferentemente con las hembras que exhiben esta hinchazón genital, ¿no? Es posible que el atractivo sexual femenino en la estirpe humana se hiciera permanente precisamente pues para facilitar esta compartición de recursos de una manera permanente y no solo puntual, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando el producto de la caza obtenida por parte masculina empezó a ser significativo y interesante para las hembras a la hora de empezar a competir por él. Pero otro hecho intrigante de la sexualidad humana es que buena parte de los mensajes sexuales que en los chimpancés se concentran en la zona genital, en el caso humano han pasado a otras partes del cuerpo y en particular a las mamas, ¿no? Somos los únicos mamíferos que tienen un interés sexual por las mamas femeninas. Los únicos, excepto un caso, que es este, que es el papillón gelada, cuyas hembras tienen estas formas que remedan pues el trasero de las hembras. Además, curiosamente, cambian de la misma manera, o sea, cuando se produce la hinchazón genital en esta especie, esta zona pectoral también experimenta cierta hinchazón. Con lo cual tenemos un remedo de lo que serían las posaderas femeninas, que son un atractivo sexual en la mayoría de primates, trasladado al pecho. Y esto ha ocurrido en esta especie pues porque pasan buena parte del tiempo sentados y durante mucho tiempo se ven unos a otros frontalmente. ¿Ocurrió algo parecido en nuestra especie cuando adoptamos la postura erecta? Seguramente el origen de las mamas como atractivo sexual está ahí, ¿no? En proporcionar una señal visible de frente en una especie que había adoptado una forma de locomoción nueva, ¿no? Pero hay un aspecto intrigante de las mamas humanas, pues que es la caducidad tan corta de su atractivo, ¿no? Aquí tenéis a la izquierda la imagen pues, de una adolescente en edad de casarse, al menos en su cultura, y a la derecha una madre joven. Si os fijáis en las mamas de una y otra, con una diferencia de edad seguramente no muy grande, de poco más de 10 años, la segunda, pues las mamas ya están completamente claudicadas, por decirlo así, ¿no? Y esto ocurre en todas las culturas tradicionales donde las mujeres empiezan a tener hijos pronto y una vez cada 2 o 3 años, y además amamantan a las crías con leche materna y no con biberones. Ahí se ve muy claro que las mamas femeninas cumplen una función de indicador de inicio de la vida fértil. Es un indicador que es útil para una especie que establece uniones monógamas a largo plazo. Por lo tanto,
si yo estoy en edad de emparejarme, en principio de por vida, ya veremos después que no es tan así, me interesa, si yo soy un macho joven, me interesa emparejarme con una hembra pues que tenga toda una vida fértil por delante. Por lo tanto, a lo largo de la historia evolutiva humana, la selección natural penalizó a los varones que tendían a enamorarse de mujeres maduras en lugar de mujeres adolescentes, siendo ellos adolescentes o adultos jóvenes a su vez, ¿no? Pero en el momento en que la pareja está formada y está más o menos estabilizada, el rasgo deja de cumplir su función y su atractivo para desespero de las interesadas, pues desaparece. Bien, fijaos que de todo lo que llevo dicho acerca de la biología sexual femenina humana, bueno, todo parece sugerir monogamia y monogamia por parte masculina, ¿no? Una monogamia en la que el macho intenta rentabilizar su inversión parental, su inversión en la crianza, en la descendencia, pues a base de elegir hembras con buenos genes, con vistas a una unión larga, ¿no? Por eso hablaba de inversión de roles, de que en nuestra especie puede haberse dado una cierta inversión de roles, ¿no? Bueno, esto ya contradice un poco la idea de que los machos, incluidos los machos humanos, son promiscuos por naturaleza, ¿no? Si hacemos una lectura estrictamente darwinista de la anatomía y la fisiología sexual femenina, hombre, pues parece que la cosa sugiere machos monógamos y no machos promiscuos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando pasamos al caso masculino y bueno, empezamos a examinar, por ejemplo, la anatomía sexual, ¿no?, de los machos? Aquí hay una comparativa de de los órganos genitales de orangutanes, chimpancés, gorilas y humanos, ¿no? Y lo que llama la atención en el caso humano, pues es, ya lo estáis viendo, el tamaño del pene, ¿eh? El grosor de la flecha es indicativo de que el pene humano es el mayor de, de todos los hominoideos o ahora homínidos. Y los chimpancés, bueno, tienen un pene comparativamente grande en relación a orangutanes y gorilas, pero bastante más pequeño, sí, en tamaño, sobre todo en longitud no tanto, pero en grosor son bastante más delgados. Y en lo que sí nos ganan es en tamaño testicular, ¿no? Y esto es porque en los chimpancés hay una intensa competencia espermática, ¿no? Los chimpancés, las hembras de los chimpancés copulan con varios machos cuando están en celo, de manera que en su tracto genital se juntan espermas de diversos machos, entonces se establece una competencia espermática importante y eso ha llevado al incremento evolutivo de las gónadas y de la producción, con ello, de la producción incrementada de espermatozoides, ¿no? Los chimpancés intentan vencer en la competencia espermática con los rivales a base de producir mayor número de espermatozoides que el rival. En nosotros no pasa tanto eso. Si comparamos el diseño del pene humano con el diseño del pene chimpancé, que sería el de la derecha, ¿no?, pues llama la atención que nosotros tenemos un glande en forma de émbolo que, bueno, se sugirió en su momento que esto podría ejercer un efecto de bombeo que tuviese un efecto
significativo a la hora de extraer esperma rival del tracto genital femenino. Y de hecho hubo un sexólogo, no sé si luego ha habido más, pero al menos hay un sexólogo que se entretuvo en testar esta hipótesis con resultados positivos. Efectivamente, parece que el diseño del pene humano es mucho más eficiente que el diseño del pene chimpancé a la hora de extraer esperma rival del tracto genital femenino. ¿Y por qué extraer esperma rival en lugar de producir simplemente más espermatozoides? Pues, probablemente esto tiene que ver con el hecho de que en nuestra especie la actividad sexual no se concentra alrededor de los días de la ovulación, sino que se reparte a lo largo de todo el ciclo menstrual, ¿no? Con lo cual probablemente es mucho más barato tener un sistema de competencia espermática que no implique una producción aumentada de espermatozoides con el consiguiente gasto metabólico, sino es un mecanismo físico, es un mecanismo de extracción física de esperma rival. Alguien puede pensar, bueno, hay que ver estos biólogos como qué imaginación más calenturienta, nunca mejor dicho. Pero el caso es que este tipo de dispositivos de extracción de esperma rival en un contexto de competencia espermática han evolucionado en muchas especies, algunas incluso mucho más allá de lo que podamos haberlo hecho nosotros. Por ejemplo, en algunos patos el pene es tan largo como el cuerpo del animal y tiene una forma espiral, de manera que con un movimiento de vaivén actúan como si fuesen una especie de escobilla limpiando un tubo de ensayo, ¿no? Y son sumamente eficaces a la hora de extraer esperma rival. Esto ocurre en especies donde las hembras copulan con un macho detrás de otro, y la posesión de un mecanismo de este estilo lo que proporciona es lo que se llama una ventaja del último. Eso es interesante y después volveré sobre ello. También hay primates, como por ejemplo los monos arañas lanudos, donde se ha producido un crecimiento del pene similar al humano, también con un desarrollo del glande. Y curiosamente en esta especie también se da la cópula de varios machos con una sola hembra en sucesión, ¿no? La única diferencia es que allí sí que estas cópulas se concentran en los momentos de máxima probabilidad de fecundación, con lo cual también hay un incremento del tamaño testicular. O sea que en estos monos la competencia, el mecanismo para vencer en la competencia espermática es doble. Por un lado, el aumento del pene con un diseño además extractor de esperma, y por otro un suplemento en la producción de espermatozoides. Pero bueno, yo estaba hablando de que la anatomía y la fisiología sexual femenina pues no sugieren monogamia, y en particular sugieren monogamia por parte masculina, y ahora estoy hablando pues de hembras que copulan con un macho tras otro, que se ven obligados a entablar una competencia espermática y a adquirir mecanismos para desalojar esperma rival. O sea, estoy hablando de hembras altamente promiscuas, ¿no? Con lo cual ya tenemos primero la primera paradoja, que es que se invierte el tópico. Lejos de la idea de que los varones somos promiscuos por naturaleza y las mujeres monógamas por naturaleza, lo que sugiere una lectura imparcial, por así decirlo, una lectura no ideológicamente sesgada de las anatomías sexuales masculina y femenina, es lo contrario. Sugiere machos monógamos y hembras promiscuas, ¿no? Pero esto nos conduce a una paradoja, que es que ¿cómo conciliamos las dos cosas?
¿Cuál es la auténtica estrategia de apareamiento fundamental de la especie humana? ¿Somos monógamos por naturaleza? ¿Somos promiscuos por naturaleza? ¿Somos de alguna manera las dos cosas? Bueno, una primera propuesta de solución a este dilema sería una monogamia imperfecta. De hecho, la mayoría de monogamias en el mundo animal lo son, ¿no? Pero bueno, una monogamia imperfecta en la que exista sexo fuera de la pareja con una frecuencia significativa, o una poligamia más o menos restringida, ¿no? De manera que una parte de los machos de la población se apareen con más de una hembra, ¿no? Si nos fijamos en las especies monógamas típicas, lo normal en una especie monógama, digamos, estándar o canónica, es que no distingamos al macho de la hembra, ¿no? Machos y hembras son iguales de aspecto, iguales de tamaño, iguales en todo, ¿no? Lo único, en el caso mamífero, bueno, podríamos mirar genitales, mirar si hay pezones y tal, pero por lo demás el aspecto exterior de una pareja de titíes, por ejemplo, o de gibones o de zorros, eh, no nos permite de entrada, de un solo vistazo, decir enseguida cuál es el macho y cuál es la hembra. En las aves todavía es más difícil porque los genitales no suelen estar a la vista. Tanto es así que no hace mucho se reportó el caso en un zoológico alemán, se descubrió que algunas de las parejas de pingüinos que tenían eran parejas de machos, eran parejas homosexuales. Y los cuidadores no se dieron cuenta hasta muy tarde cuando vieron que aquellas parejas no producían huevos y tal, ¿no? Así que incluso para los expertos en una especie monógama genuina, por así decirlo, una monogamia casi perfecta, pues la selección natural no tiene por qué favorecer el dimorfismo sexual, pues porque hay una competencia espermática ínfima o nula, ¿no? Y por lo tanto los machos no desarrollan anatomías diferentes. Pero sí que hay muchas especies monógamas, sobre todo en aves, donde sí hay dimorfismo sexual, a pesar de que machos y hembras se emparejan y cooperan en la crianza de la descendencia, ¿no? Como una especie monógama, como debe ser. Entonces, ¿a qué obedece el dimorfismo sexual? Bueno, pues ¿existe dimorfismo sexual? Pues porque unos machos tienen más éxito reproductivo que otros, pues por ejemplo a la hora de aparearse ocasionalmente, oportunísticamente, con las hembras de los nidos vecinos, o a la hora de sacar adelante más de una familia en lugar de una sola, como la mayoría de machos, ¿no? En especies donde se da esta diferencia en el éxito reproductivo masculino, esta distribución no uniforme del éxito reproductivo masculino, pues aparece dimorfismo sexual, ¿eh? Porque en unos casos, bien porque los machos compiten físicamente entre ellos o porque las hembras eligen a unos para ser infieles a sus parejas fijas, digamos así, y eligen a unos preferentemente sobre otros en función de la calidad genética, como ocurre en las especies de aves no monógamas, tipo pavo real y otras, ¿no? Los porcentajes que veis aquí en la figura son tasas de paternidad ajena.
Desde que hay pruebas de ADN, pues se ha podido estudiar la tasa con la que un macho de una especie concreta está criando hijos que no son suyos. Entonces, si os fijáis en la primera especie que he puesto, que son los malurus, unos pájaros australianos, pues hasta la mitad de los hijos que cría un macho típico no son suyos. En otros, bueno, el 40%, en el papamoscas cerrojillo el 25%. O sea, son unas tasas de paternidad ajena mucho más importantes de lo que esperaban los ornitólogos, ¿no? Y que resultaban paradójicas porque otra de las tesis clásicas de la sociobiología es que la monogamia no podría evolucionar si los machos no tenían una certeza de la paternidad del 100%, porque en ese caso, si no fuera así, no arriesgarían, no apostarían por un emparejamiento exclusivo con una hembra y por una inversión parental significativa, ¿no? Bueno, ya vemos que no es así, que la monogamia puede evolucionar aunque haya una competencia espermática importante y aunque la paternidad esté muy, la paternidad sea muy incierta, ¿no? Bien, pero esto por sí solo no explica, puede explicar, pues hasta cierto punto, pues por qué somos selectivos a la hora de elegir pareja y por qué existe un dimorfismo sexual entre varones y mujeres, a pesar de que somos una especie esencialmente monógama, ¿no? Este sexo extra fuera de la pareja o la poligamia en una parte de los varones podría explicar el dimorfismo sexual humano, pero lo que no puede explicar es que los machos humanos hayan adquirido por selección natural un sistema para extraer esperma rival. Eso implica cópulas que se suceden con poco tiempo una detrás de otra, porque si pasa el tiempo, los espermatozoides acceden al útero y ahí ya no hay tiempo de sacarlos antes de cambiarlos por los nuestros y que lleguen primero, ¿no? Bueno, otro posible mecanismo que podría haber dado lugar a una competencia espermática de este estilo, con ventaja del último, podría ser una promiscuidad ocasional. Esto se ha observado, por ejemplo, en bonobos. Los bonobos, cuando encuentran una fuente de alimento abundante, pues se ponen muy contentos, se empiezan a excitar sexualmente y empiezan a copular todos con todos, ¿no? Se monta ahí una orgía que fundamentalmente tiene la función de evitar agresiones y disputas por el alimento, ¿no? Después, una vez el sexo ha inhibido la posible agresividad que pudiera haber eh, entre los individuos por acaparar el recurso, pues luego se reparten la comida como amigos y tal cual. ¿Podría haber ocurrido algo parecido en nuestra especie? Es posible, sobre todo cuando empezamos a hacernos cazadores eficientes, pues es factible pensar que cuando los machos del grupo llegaban al campamento pues con una presa grande, pues ahí era una fiesta, ¿no? De hecho, seguimos teniendo bastante tendencia a mezclar sexo con comida en ciertas celebraciones, ¿no? Eh, pero en fin. Pero hay otro mecanismo que yo considero más probable, que es el que propuse en mi primer libro, en La conjura de los machos, que es una poliginandria con monogamia marginal. ¿Qué quiero decir con esto?
Tenemos otra particularidad que nos hace únicos en nuestra sexualidad, que es que somos la única especie eh, monógama, en el sentido de que los varones hacen una inversión parental y se vinculan con hembras concretas durante largo tiempo, formando familias. Somos la única especie organizada en grupos cooperativos de familias nucleares, ¿no? Esta estructura no la vemos en ninguna otra parte. Como mucho vemos en algunos primates como el hamadrias que se juntan varios harenes, pero ahí en lo único que cooperan es en, bueno, como son más, pues lo tienen mejor a la hora de defenderse de depredadores y otras amenazas en conjunto, pero aparte de eso no cooperan para nada más. Las aves que anidan en grandes grupos, en grandes cardúmenes, pues no cooperan en absoluto unas con otras. Para lo único que les sirve juntarse es para disminuir la probabilidad de que un eventual depredador se fije en su nido antes que en el de otros a la hora de robar los huevos, ¿no? Por lo tanto, es un poco como las manadas de otras especies o los cardúmenes de otras especies que tienen, la única función que tienen es esta, es disminuir la probabilidad individual de ser víctima de un depredador. Pero no hay ni mucho menos algo parecido a la cooperación económica entre las familias humanas, la caza cooperativa y todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo pudo evolucionar esta estructura social a partir de una estructura inicial parecida, por ejemplo, a la que pueda haber en los chimpancés? Pues una posible solución podría ser inicialmente una poliginandria. Poliginandria, ¿qué quiere decir? Pues que hay un grupo de machos y de hembras en edad fértil que copulan todos con todos y que de alguna manera sacan adelante a la descendencia común, ¿no? Una especie de comuna hippie en versión paleolítica. Lo que ocurre es que esto siempre en el sexo reproductivo al menos, otras cosas sería el caso homosexual, pero no es el tema de esta charla. En el sexo reproductivo siempre hay el imperativo de elegir buenos genes o de rentabilizar de manera óptima la inversión parental. Por lo tanto, los individuos tienden a seleccionar a sus parejas y eso siempre lleva a la exclusión de algunos miembros del grupo del acceso a los mejores individuos reproductores, tanto machos como hembras. Esto se ve un poco ya en los chimpancés. En los chimpancés hay, a veces, los machos subordinados raptan, por así decirlo, a hembras también subordinadas que han entrado en celo, entonces se las llevan fuera del grupo para ponerlas fuera de la vista de los machos dominantes y copular con ellas en exclusiva. De esta manera se aseguran al menos engendrar descendencia con una hembra, aunque no sea una hembra alfa, ¿no? Pero estas uniones suelen durar lo que dura el estro. En cuanto desaparece la hinchazón genital, pues vuelven al grupo. A menudo pues, los machos dominantes que se dan cuenta de que ha habido un secuestro de este estilo, la emprenden con el macho, digamos, monógamo o aspirante a monógamo y le dan una paliza. Pero bueno, es el coste del cambio de estrategia. Es posible que cuando evolucionó la caza cooperativa eficiente, también, como he dicho antes, los recursos que aportaban los machos
se fueran haciendo cada vez más interesantes para las hembras, sobre todo para las hembras más marginales. Entonces, si los machos cazaban presas lo bastante grandes, pues para proporcionar carne a todos ellos, de manera que incluso un macho subordinado pues tuviese un capital en forma de carne que era interesante de compartir en forma de inversión parental, pues habrían surgido unas uniones, unas parejas satélites a este núcleo central poliginándrico que compartirían en exclusiva sus afectos y sus recursos, ¿no? Esto, en una especie social como la nuestra, la exclusividad sexual habría ocasionado problemas, ¿no? Problemas de enfrentamientos entre machos, los dominantes pues por querer acceder a todas las hembras posibles, los marginales, las parejas marginales, pues por intentar que su hembra no copule con otros machos, ¿no? Aquí podría haber evolucionado un mecanismo por el que las hembras podrían haber privilegiado a machos concretos en un régimen promiscuo, ¿no? Que es el de la ventaja del último. Una hembra podría haber permitido que un macho dominante copulara con ella y luego, a renglón seguido, que copulase su macho favorito o el macho que compartía con ella la carne. Y al ser el último tendría más posibilidades de ser él el padre de sus hijos. Esto combinado con otra cosa que han descrito los sexólogos, que es el efecto de succión del orgasmo femenino, se sabe que las contracciones uterinas facilitan el acceso de los espermatozoides que están en el canal vaginal al útero. Esto podría haberse complementado con el pene en forma de émbolo, pues para proporcionar todo un sistema de, por decirlo de alguna manera, privilegio de mi macho favorito en un régimen inicialmente o esencialmente promiscuo, ¿no? Con el tiempo, estas uniones se habrían consolidado y habrían terminado siendo todo el grupo el que adoptara esta estructura. O quizá no, quizá esta estructura ha durado hasta tiempos evolutivos muy recientes. No sabemos cuándo empezó no sabemos cuándo empezó la monogamia tal como la entendemos ahora, ¿no? Es posible que incluso en Homo sapiens todavía hubiese restos de la poliginandria ancestral combinado con la monogamia marginal y que las monogamias no se, por decirlo así, no se afianzaran hasta que adquirimos conciencia de la paternidad, ¿no? Otra diferencia humana respecto a las otras especies, que es que somos la única especie que tiene conciencia de la conexión entre sexo y reproducción. Somos la única especie que sabe que la actividad sexual sirve para engendrar descendencia. En el momento en que aprendimos eso, también aprendimos que la actividad sexual de nuestra pareja con otra podía engendrar descendencia de otro. Y eso habría propiciado la evolución de uniones monógamas estrictamente exclusivas, ¿no? Hasta entonces muy bien podría haber ocurrido que las uniones monógamas no fueran estrictamente exclusivas, con lo cual hubiera habido un campo para la competencia espermática y para el desarrollo de mecanismos evolutivos, tanto por parte masculina como por parte femenina, pues para privilegiar a ciertos machos en esa competencia espermática.
Bien. Bueno, hay un aspecto en este caso, de la psicología sexual humana, sobre todo masculina, también femenina, pero menos, que es nuestra asociación del atractivo sexual con la juventud. Aquí tenemos dos sex symbols. Una es un sex symbol chimpancé a la izquierda y otra es un sex symbol humano. La sex symbol chimpancé es, no sé si alguno la reconoceréis por la foto, es Flo. Flo era la hembra alfa de la primera comunidad de chimpancés salvajes que estudió Jane Goodall y que la dejó sorprendida por el increíble atractivo sexual que despertaba esta hembra en los machos del grupo cada vez que entraba en celo, y ella misma la intensa actividad sexual frenética que mantenía con todos los machos del grupo. Pero fijaos que es una hembra que está muy lejos de lo que nosotros entenderíamos por atractiva, ¿no? Si nosotros de verdad si fuéramos como los chimpancés, nuestros sex symbols no serían como Marilyn Monroe, sino más bien como, por ejemplo, Angela Merkel, ¿no? Una señora madura, poderosa, una hembra alfa, ¿no? Y es que los chimpancés efectivamente eligen a las hembras más maduras del grupo, y en todo caso la selección que hacen no es por el atractivo físico, sino por su rango social, ¿no? Eligen a las hembras alfa y, y las hembras alfa suelen ser también las más viejas del grupo, con lo cual los chimpancés son claramente gerontófilos. Nosotros no, nosotros tendemos a elegir mujeres jóvenes, ¿no? Esto tiene que ver con las uniones monógamas a largo plazo. Los chimpancés no son monógamos, con lo cual la edad de la pareja sexual de turno es irrelevante, y es más irrelevante todavía que en el caso humano porque las hembras de chimpancé no tienen menopausia, con lo cual una hembra, por mucha edad que tenga, sigue siendo una hembra fértil y por lo tanto una hembra válida a efectos de selección sexual y de éxito reproductivo. En nuestro caso, en cambio, el atractivo sexual femenino está muy condicionado por el fin de la vida fértil y por la duración del vínculo de pareja monógamo. Los individuos que hubieran preferido en el pasado a hembras maduras como parejas permanentes habrían sido penalizados por la selección natural frente a las parejas jóvenes que hubieran tenido una fertilidad potencial mayor. Con lo cual esto, cuestiones culturales aparte, puede explicar por qué en nuestra especie el atractivo sexual va ligado a la juventud. Pero no lo explica todo, no lo explica todo porque, como hemos visto antes, hay muchas especies monógamas en las que no existe el dimorfismo sexual que vemos en el caso humano. Y el dimorfismo sexual humano, quizá uno de los aspectos más intrigantes, es la manera en que las mujeres han experimentado lo que podríamos llamar un efecto Peter Pan evolutivo, ¿no? Si nos fijamos en el cambio de la fisonomía de los varones, desde la niñez hasta el estado adulto, nosotros cambiamos mucho, ¿no? Nos sale barba, perdemos pelo, aparte la voz se nos hace más grave,
En cambio, las mujeres, ninguno de estos tres rasgos se desarrolla, ¿no? Ellas conservan la cabellera infantil, conservan el rostro lampiño y conservan el tono de voz agudo. Se podría decir que las mujeres imitan a los niños, ¿no? Imitan a las niñas y se mantienen en esa especie de estado de fisonomía pseudoadolescente, pues prácticamente durante toda su vida fértil hasta la menopausia, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, yo la explicación que propuse en su momento tiene que ver con otro aspecto sutil de nuestra especie, que es que la vida fértil masculina en nuestra especie es más larga que la femenina. No entraré en cuáles son las razones de la evolución de la menopausia, porque eso nos alargaríamos, ¿no? Pero el caso es que en nuestra especie en un momento dado evolucionó la menopausia y eso implica que las mujeres dejan de ser fértiles pues antes de los 50 años, en condiciones naturales probablemente incluso antes, mientras que los varones pueden alargar su vida fértil al menos 10 años más. He puesto 10 porque he supuesto que a partir de los 60 años empieza a haber serios problemas de potencia sexual para poder consumar los actos sexuales. Y en condiciones naturales esto habría supuesto un menoscabo significativo de la capacidad masculina de seguir teniendo descendencia. Pero en cualquier caso, desde que, digamos, la primera pareja, si nos hemos emparejado en primera instancia con una pareja de nuestra misma edad y ella llega al final de su vida reproductiva, a él todavía le quedan por delante, yo diría que al menos 10 años más de vida reproductiva en los cuales puede seguir engendrando descendencia. ¿Cómo puede conseguir un varón realizar este potencial reproductivo extra con respecto a su pareja inicial? Pues reemparejándose con una mujer más joven, ¿no? O sea, esta diferencia en la longitud de la vida fértil masculina y femenina habría introducido una presión selectiva de reemparejamiento en los varones, la tendencia a pues, desarrollar, a reenamorarse, si queréis, o a tomar una segunda mujer a partir de cierta edad. Yo creo que esto explica buena parte de las infidelidades masculinas humanas, tanto o más que la infidelidad ocasional. Buena parte de las infidelidades humanas, sobre todo las que implican amantes fijas, por así decirlo, son con mujeres más jóvenes que el varón. Al revés no suele ocurrir. Las mujeres cuando se reemparejan o lo hacen con hombres de la misma edad o con hombres más mayores o con hombres poco más jóvenes que ellas. Esto tiene sentido si lo contemplamos desde este punto de vista de diferencia en la longitud de la vida fértil. Pero aquí, si existe una presión selectiva por reemparejarse, también existe una presión selectiva pues, por parecer joven a la hora de que estos machos en busca de segunda pareja la vean a una como una buena opción. También conservar un aspecto juvenil hubiera servido para que la pareja tuviese menos tendencia a romper la unión. Por decirlo de alguna manera, aparentando menos edad de la que se tiene, una hembra consigue
que el macho piense que tiene una vida fértil más larga por delante que la que tiene en realidad, ¿no? Y esto podría haber sido importante porque en realidad la edad para romper la primera pareja y establecer una segunda, o sin romper la primera pareja para tomar una segunda pareja, no tendría que ser mucho más allá de los 30 años porque un varón tenía que estar en condiciones de seguir atrayendo a mujeres fértiles y con una fertilidad potencial suficiente para cubrir sus últimos años de vida fértil, ¿no? Por lo tanto, ellos no podían esperar a tener 50 años para empezar a buscar otra pareja que sustituyera a la anterior. Tenían que hacerlo antes, ¿no? A la hora de emparejarse con un varón mayor que ellas, para las mujeres no hubiera sido tan decisivo que el varón fuera igual de joven que ellas, porque, por ejemplo, una mujer de 20 años con un varón de 30 llegarían al unísono al final de su vida fértil, más o menos, ¿no? Con lo cual, estas diferencias de edad que son tan comunes en nuestra especie, en las parejas humanas, también tienen sentido desde esta óptica darwiniana, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya tenemos suficientes elementos de juicio para entablar una discusión. Por lo tanto, como último mecanismo para explicar nuestra sexualidad, no excluyente con los anteriores, o sea, pueden haberse dado todos los mecanismos que he ido exponiendo aquí, pues otro sería, bastante específico de nuestra especie, sería una bigamia seriada, en el sentido de que los machos humanos tenderían a lo largo de su vida a formar dos parejas monógamas, ¿no? Que no es exactamente igual que una poligamia con dos parejas, ¿no? Porque no son simultáneos, ¿eh? Sería primero un emparejamiento con una mujer de la misma edad y luego un segundo emparejamiento con una mujer bastante más joven, ¿no? Y ahora sí, con esto doy por terminada la charla. Gracias por vuestra atención y